Mi libro de poesías y cuentos, de autoría del licenciado Everardo Caamaño Lozano. Prólogo escrito por Joan Yesid Caamaño Rocha. Alejados de los eufemismos, utopías o simplemente frases protocolarias dadas en un evento como el presente, donde un padre le pide al hijo o un gran poeta le pide a un amante de la buena lectura, pero al fin un lector amateur que escribe el prólogo de su primera obra, tengo que decir con el alma repleta de felicidad y el pecho hinchado de alegría que para mí es un reverendo honor y orgullo ser quien escriba este acápite en la primera obra completa que reúne grandes muestras. Si se puede decir que ve la luz pública por autoría de mi padre. Hay una discusión invisible en cuanto al nombre de la obra, porque su autor la llamó desde un inicio mi libro de poesías y cuentos, pero el hombre que escribe estas líneas de manera espontánea y sincera al momento de ser preguntado por la casa editorial sobre el nombre del libro, no recordándolo en ese momento, simplemente lo llamó la poesía escrita de un profesor. Porque para mí es eso, un profesor con verdadera vocación por la literatura, más precisamente por la poesía, expresándola y enseñando a sus pequeños alumnos en el aula de clase y a sus amigos en la calle lo bellamente estructural y real que puede ser esta, al contar anécdotas de la vida con un elemento esencial, con reflexión. Mi padre es profesor. Ha dedicado la mitad de su vida al arte de enseñar humanamente en escuela pública a los más necesitados y desprotegidos, como la mayoría de los niños en Colombia y aún más en nuestro pueblo, Río Viejo, a un rincón del sur de Bolívar. Él es licenciado con énfasis en ciencias naturales, aunque ejerce óptimamente su profesión y labor desde esa área. Honestamente siento que su verdadera vocación es humanidades y aún más la literatura. No sé si él lo sepa o lo haga con ese sentido, pero todas sus poesías, por muy jocosas, cotidianas, románticas o narrativas que sean, todas ellas comparten un mismo sentido fin. Tienen una reflexión real y vividez incluida, pero no una reflexión genérica con el típico ánimo de mostrarse como reflexión, sino una más bien pragmática, real, más palpable, que en su mayoría de veces no se muestra como reflexión, sino que conecta con el entendimiento y naturaleza humana, y el lector u oyente en su ser es quien lo toma como tal. Más adelante daré unos ejemplos de esto. Recuerdo aquella cálida noche, de esas en las que tenías que estar encerrado en tu casa, no por pasión, sino por obligación, ya que estábamos viviendo una muestra de nuestra vulnerabilidad como especie. Estábamos en el confinamiento por los estragos del COVID-19, o como lo llamamos hasta ahora, en tiempos de la pandemia. Esa noche, mi papá estaba en su cuarto encerrado, como de costumbre, pero ya notaba yo que tenía toda la tarde allí, cuando de pronto sale de la habitación y con una sonrisa como de niño con juguete nuevo, no pícara sino feliz, que todavía se le marca cada que hace una obra tan loable, con su rostro cual científico descubre la solución a un gran problema global, nos llama a todos sus hijos presentes y a mi madre, su esposa. Nos reúne en la sala de la casa y con un tono humano y algo melancólico mezclado con antaño y un poco de felicidad escondida, pero con tristeza y melancolía de recuerdo, nos dice: mis hijos, escribí esta poesía para que ustedes conozcan un poco de lo que viví a sus edades. Es algo muy bonito, no es mentira. Les contaré cómo era la vida hace muchos años, cuando yo era un niño muy pequeño. Era dura, pero feliz. Así escuché por primera vez la poesía más linda y cercana a mi mundo, a mi pueblo, historia y sangre que jamás haya escuchado. Era aquellos tiempos, obra plasmada en este libro, mi favorita. Ese era el inicio de una inagotable creación de majestuosas obras capaces de tocar la fibra más profunda y escondida del ser más duro y apagado. A mi papá siempre lo he visto como una figura base, partiendo de sus virtudes. Fue quizás mi amigo más cercano cuando niño, bueno, eso para mí, y con mi crecimiento nuestra relación padre-hijo se tornó más quieta y menos comunicativa, pero siempre nos encontraba algo, la poesía.
Conocí sus dotes de poeta cuando yo cursaba cuarto de primaria y mi siempre recordado profesor Norberto Sereno, un hombre con voz gruesa pero noble en el fondo, en una de sus clases de artísticas puso como tarea que todos en la clase siguiente lleváramos un cancionero y una canción aprendida para cantar. Así fue. Todos mis compañeros fueron pasando uno por uno, presentando su cancionero y cantando su canción escogida. Cuando llegó mi turno, no recuerdo bien, pero él no me dejó pasar al frente. Simplemente me dijo: dígale a su papá que le escriba una décima. Yo no tenía la más mínima idea de qué era eso, pero se lo dije. Mi papá es gran amigo de mi profesor y en ese momento también. Así fue como mi padre me escribió mi primera décima, el decimerito. Ahora sé que la décima es un tipo de poesía que consta de 10 versos octasílabos en rima con una estructura fija. Mi papá me enseñó la tonalidad, métrica y ritmo con la que se canta y sobre todo el entusiasmo y seguridad que se debe proyectar al público oyente para ser atendido y escuchado. Tanto así que participé con esta, luego de no saber nada de ello, en varias izadas de banderas en mi escuela, en festivales y hasta Cartagena llegué concursando. Everardo Camaño es una persona con el don de caer bien, por su amabilidad y naturalidad, pero al fin un poeta innato, capaz de imaginar y escribir la historia de muchos hombres que, afanados por recuperar a su pareja, caen en la mentira y estafa de falsos rezanderos. Entonces al final es una composición real, aunque con unos personajes y escenarios precisos e imaginarios, descendientes de aquella bandera narrativa acuñada como el realismo mágico del gran Gabriel García Márquez, como en la poesía El chamán, autoría de mi padre, también aquí plasmada. O con el atrevimiento de escribir parte de la Santa Biblia en versos de rima, recreando historias ahí escritas de manera jocosa sin perder el sentido de la realidad. De igual forma, proyectar el río Magdalena como un hombre recio que ha soportado el maltrato de la humanidad. Es aquí donde expongo el porqué al decir que todas sus obras tienen un sentido reflexivo contenido en la narrativa jocosa y muchas veces cotidiana y real. En El chamán nos recuerda la ingenuidad de los hombres al creer que con magia podemos hacer lo que no hacemos desde nuestra capacidad humana, como el amar y valorar al ser querido. Y así sucede con todas las demás obras. He tenido el privilegio de ser el primero en leer muchas de sus poesías, que al escribirlas con alegría y asombro me las envía diciéndome: hijo, no sé cómo hice eso. Y yo en respuesta con la misma sensación le respondo que todo es simplemente magnífico, y así lo es. Me manda sus letras para que le ayude a recrearlas en video, y yo con el mínimo conocimiento en edición lo hago, y él con entusiasmo y ansias las publica en sus redes sociales, esperando siempre que sean vistas por muchas personas, para que conozcan más que su don, sus relatos e historias, que muchas veces es la de muchas personas más. Ya mi padre hace algunos años escribió un libro con poesías y relatos que también se encuentran aquí. Ese libro lo llamó Las verdades de mi pueblo. Ahí narraba también en prosa la historia y varias anécdotas de su pueblo natal. Mandó imprimir un centenar de copias, pero todas salieron con error de impresa, por lo que solo regaló algunas a unos cuantos amigos cercanos, y las demás aún reposan en una caja en un cuarto de su casa. Espero que este libro sea el génesis de muchas grandes obras literarias escritas por la mano de un profesor. Los invito a perderse conscientemente en los relatos de este gran libro. Háganlo sin afanes y confiados de que a cada tanto les sacará una sonrisa y en otros un arrugadito en el corazón. Quizás cuenten con la misma suerte mía de sumergirse en lo lindo de la rima y poesía y lo bello de la creatividad, obteniendo una riqueza literaria con un golpe de realidad. Les habló Joan Yesid Caamaño Rocha, el hijo de un profesor.